alegando argumentos falsos, se retira de golpe y porrazo violando el debido proceso. ¿Por qué decimos violando el debido proceso? Porque este reglamento fue aprobado después de un año de trabajo, después de un largo proceso también de consultas que se le hicieron al mismo, aprobado por junta directiva del INVU de manera unánime, y debería, para retirarse de la consulta, para retirarse de la fase de consulta, debería de volverse a junta directiva del INVU y de la misma manera ser retirado por votación en la junta directiva del INVU. Entonces nos preocupa mucho que solamente porque un grupo de interés económico muy poderoso en este país se pronuncie en contra, alarmando, como les decía, a la población con argumentos absolutamente falsos, haga que el ministro de la Presidencia retire este proyecto que se encontraba en consulta. Y lo peor es que, sin estar siquiera la presidenta ejecutiva del INVU, y en su lugar dejando a cargo a su asistente, que obviamente no tiene las potestades legales para poder ejercer en ese puesto, sino más bien debió haber dejado esa potestad sobre la presidencia de la junta directiva del INVU, cosa que tampoco se hizo. Entonces nos preocupa muchísimo que se viole el debido proceso en este país, salvaguardando los intereses de algunos grupos que alegan de manera falsa testimonio de que el reglamento contiene una serie de irregularidades que vienen a perjudicar principalmente la tenencia de tierras en este país y que vienen a violentar de alguna manera a la propiedad privada, cosa que es absolutamente falsa. Para eso contamos en esta mesa con la presencia de Mario Arce Guillén, él es consultor externo del INVU, y con Jessica Martínez Porras, como le decía, que es directora de urbanismo del INVU. A ellos quiero cederles la palabra porque son técnicos que estuvieron involucrados directamente en la redacción de este reglamento y nos pueden hacer una rápida reseña de lo que es este reglamento, de los mitos y verdades de este reglamento y lo que significa también este reglamento con respecto a los condominios que se están desarrollados y los que se desarrollarán en el futuro en el país. Así que Jessica Martínez tiene la palabra. Muchísimas gracias, don Francisco. Agradecer el espacio que muy amablemente la fracción del Frente Amplio nos ha cedido para poder externarle a la ciudadanía costarricense nuestras preocupaciones y sobre todo transmitirle la verdad de lo que realmente se está impulsando en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a través de la Dirección de Urbanismo y Vivienda. Quiero iniciar indicándoles que la iniciativa de generar una actualización normativa no es para nada antojadiza. Efectivamente existe un mandato establecido en la Ley de Planificación Urbana desde 1968 que indica que el INVU es responsable, al igual que las municipalidades, de velar porque el territorio se desarrolle adecuadamente y para que ese control día a día sea cada vez mejor. En segunda instancia, decirles que existe una conciencia de que el modelo de ciudad que tenemos está completamente agotado, que no es sostenible y que ha generado una serie de problemáticas territoriales que todos los días enfrentamos todos los costarricenses, como por ejemplo el congestionamiento vial, los racionamientos de agua, la pérdida del bosque, el riesgo de la seguridad alimentaria, entre otros. Decirles también que la iniciativa de actualización reglamentaria que compone 3 reglamentos, renovación urbana, fraccionamiento y urbanizaciones y construcciones, no es para nada una iniciativa aislada, sino que forma parte de un plan integral de reforma normativa integral que hemos querido impulsar porque vemos la necesidad inminente de que el país realmente cuente con una estandarización en esta materia. Y entrando directamente en materia, quisiéramos hacer referencia a algunos mitos y verdades que se han dicho respecto a este reglamento, y cito los principales. Número 1, se ha dicho que el reglamento es copia al carbón de la normativa de Venezuela y Bolivia. Falso.
No ha sido copiado ni un punto ni una coma de las normativas de esos países. Las referencias normativas que hemos tomado han sido de países como Colombia, Brasil, España, Francia y Japón. Esas han sido las referencias normativas internacionales que se han tomado para llevar adelante este proceso reglamentario. Pero además se han hecho procesos participativos previos a la elaboración del borrador final, en donde han participado las municipalidades de todo el país para quienes efectivamente se está haciendo este reglamento. Segundo, el reglamento elimina los condominios como los conocemos. Falso. Recordemos que el régimen de condominio es un régimen de propiedad jurídica, no una técnica de transformación del suelo. Y sobre esa base debe cumplir como cualquier fraccionamiento y como cualquier urbanización con las cesiones que exige el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, que de nuevo, repito, data desde 1968. Tercero, las áreas comunes de los condominios serán públicas. Falso. Nunca, en ningún momento, el reglamento ha dicho eso. Lo que se ha dicho, y como ya lo mencioné, es que el condominio es una forma de urbanización o un fraccionamiento y por lo tanto está sujeto a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Nunca hemos dicho ni que las piscinas van a ser de uso público, ni que los ranchos van a ser de uso público, ni que las áreas internas de los condominios van a ser de uso público. Esas áreas seguirán siendo para uso de los condóminos, pero sí debe necesariamente el condominio ceder a la ciudad un porcentaje de áreas públicas para el disfrute de todos los demás habitantes de la ciudad. Y el disfrute no solamente para espacios de esparcimiento y recreativos, sino también para construir escuelas, colegios, EBAIS y cualquiera de los equipamientos que sea necesario e indispensable en una ciudad. 4. Las tapias de los condominios se eliminan. Falso. Lo que hemos dicho y lo que el reglamento sostiene es que las áreas públicas que colinden con las áreas comunes de los condominios deben garantizar la permeabilidad visual. Eso significa un tratamiento de material distinto de una tapia, es decir, podemos hablar de verjas, de mallas, de cercas vivas, etc. 5. El reglamento contraviene la propiedad privada. Falso. La sentencia 420596 de la Sala Constitucional afirma: la imposición de limitaciones a la propiedad con fines urbanísticos resulta imprescindible para la convivencia en sociedad, no tratándose de una actividad expropiatoria. Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos. Resolución 4205 del 96 de 1996. 5. El reglamento generará inseguridad jurídica y aumentará los costos. ¿Qué pasa con los costos sociales de aquellas personas que no tienen acceso a los equipamientos necesarios en una ciudad? La demanda de servicios cuando construimos urbanizaciones y desarrollos condominales en zonas alejadas de los centros urbanos, donde hay que invertir en transporte, en infraestructura, en agua, en redes, etcétera. Esos son los verdaderos costos sociales que el reglamento está abordando. 6. El reglamento toca competencias municipales. Falso, todo lo contrario, el reglamento trata de ser una herramienta de apoyo a los municipios precisamente en ese afán y en ese deber de controlar el desarrollo del territorio. Hemos tenido reuniones previas y posteriores con muchos grupos municipales y hemos tenido un apoyo contundente y decidido de que es necesaria la actualización de la herramienta. Hemos venido detectando a lo largo del proceso
una serie de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de parcelamientos agrícolas, donde no es cierto que el reglamento esté diciendo que no se pueden construir viviendas en zonas rurales. Eso es falso. Una persona en una zona rural o un agricultor puede construir su vivienda. Lo que no se debe hacer son desarrollos urbanísticos en condiciones totalmente desarticuladas, afectando aspectos ambientales, de movilidad, etcétera, como ya los resumí. Como conclusión, queremos decir que cualquiera de los sectores puede disentir de los productos o del modelo de ciudad eventualmente que queremos impulsar con este reglamento, pero lo que no es correcto es afirmar que el reglamento es falto de fundamento o que contiene disposiciones que afectan la propiedad privada. Queremos decir que como institución y como Dirección de Urbanismo y Vivienda estamos en la mejor disposición efectivamente de que el tema se discuta. Es muy importante que exista un debate nacional donde se incluyan todos los sectores y hablamos del sector inmobiliario, del sector ambientalista, del sector municipal, de los sectores académicos, de los sectores sociales, etcétera. Es decir, la problemática que tenemos a nivel territorial requiere de una conciencia y una participación decidida de todos estos sectores. Es importante reivindicar la ciudad y el territorio sin sustituir las responsabilidades del sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jessica Martínez, directora de Urbanismo y Vivienda del INBU. Damos ahora la palabra al señor Mario Arce Guillén, consultor externo. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco el espacio brindado a don Francisco. Jessica básicamente ha desarrollado los principales puntos que han sido criticados a lo largo de los últimos días en cuanto al contenido del reglamento. Sí creo que es preciso aportar ciertas aclaraciones sobre cuestiones que son un poco difíciles de comprender dada su tecnicidad y dado su aspecto jurídico. En relación con el tema de los condominios, es preciso aclararle a la sociedad costarricense ciertos conceptos básicos y fundamentales que han sido tergiversados por décadas en este país. Primera cuestión, el régimen de condominios es un régimen de copropiedad, lo cual significa que es una forma de organizar la propiedad tal como puede ser un multifamiliar, circunstancia que se da en otros países, no tanto en Costa Rica, o como básicamente una localización de derechos, etc. Es una cuestión, es un régimen de copropiedad. Cuando hablamos de fraccionamientos y urbanizaciones, estamos hablando de técnicas urbanísticas de transformación del suelo. Cuando el reglamento actual de fraccionamientos y urbanizaciones se publica y entra en vigencia en el año 83, los desarrollos en condominios todavía no habían proliferado y no se habían masificado en la forma en que se ha masificado en la actualidad. En el año 94, cuando se aprueba la ley de condominios, que es una ley, y los invito por favor a todos a revisarla, que habla del régimen de copropiedad, en ningún momento entra en la cuestión de las delimitaciones urbanísticas o de las condiciones urbanísticas que deben tener estos regímenes de copropiedad. Debió haber habido una aclaración por parte de las entonces instituciones, por parte de las autoridades en su momento para precisar que las disposiciones a los fraccionamientos y a las urbanizaciones también se debía aplicar este régimen de copropiedad. Porque, y esto es algo fundamental que se comprenda, los condominios son en su génesis urbanística, ya sea fraccionamientos, ya sea urbanizaciones. Así es como se configuran. Otra cuestión es cómo organizamos la propiedad. Entendido esto, por favor, los invito a todos los que quieran a revisar la ley de condominios y que me expliquen en qué artículo se puede leer disposiciones urbanísticas. El único artículo que se puede ver esto es el artículo 35 de la ley, que dice que para las cuestiones urbanísticas, ya sean condominios verticales u horizontales, se deberá regirse conforme a las leyes y reglamentos respectivos. Curiosamente, el reglamento de la ley de la propiedad en condominio sí desarrolla cerca de alrededor de 15 artículos que flexibilizan o eximen de ciertas obligaciones urbanísticas a este tipo de desarrollos.
en honor a la verdad, todos sabemos que un reglamento no puede desarrollar disposiciones que la misma ley no contempla. Además, esta materia que es urbanística ya tenía un reglamento, fraccionamientos y urbanizaciones, y una ley, la Ley de Planificación Urbana. En ese sentido, por los últimos alrededor de 20 años, 21 años, se ha fomentado la creencia de que los condominios son tipos de desarrollo urbanístico que están exentos de las cargas que se les imponen a todos los fraccionamientos y urbanizaciones. Curiosamente, las urbanizaciones, la mayoría datan de vieja data, y al día de hoy lo que se construye son condominios. Los condominios, vuelvo a repetir, son fraccionamientos o son urbanizaciones, y como tal se les debe imponer las obligaciones que la Ley de Planificación del año 68 estableció. Entre estas está la cesión de área pública. Para aclararle también al pueblo costarricense, cuando hablamos de cesión de área pública, estamos hablando de un espacio que el desarrollador debe ceder previo a la construcción del desarrollo y extramuros. No son las áreas internas o las áreas comunes, hay que diferenciar claramente ambas cuestiones. En ese sentido, incluso el desarrollador, conforme a la ley actual, no les estamos hablando del reglamento, sino de la ley actual, puede hacer el canje por obra. Hay disposiciones que permiten cierta flexibilidad. No estamos tratando de imponer ninguna disposición autoritaria, les hablamos del marco legal vigente tal y como existe hoy en día. Lo que pasa es que este marco actual vigente se ha prestado para errores conceptuales que en estos momentos se están tratando de verificar, de aclarar, de corregir. Y por este lado también es importante aclarar que no se está pretendiendo devolver al pasado. Lo que ya se ha hecho, hecho está. El reglamento no es retroactivo, pero sí estamos pensando en la ciudad del mañana. Y yo creo que aquí nadie en este país puede sostener con lógica y con fundamento técnico que el modelo de desarrollo urbano que impera en Costa Rica es un modelo sostenible, es un modelo inclusivo, es un modelo que está fomentando sinceramente digamos, pautas de sostenibilidad o incluso de reducción del tráfico urbano. Con lo contrario, tenemos problemas que son evidentes para todos y esos problemas están íntimamente ligados con la forma en que nos organizamos en el territorio. Eso es lo que estamos tratando de poner sobre el tapete, sobre la discusión. Creo que es importante que todas las personas en Costa Rica tengan el derecho a oír y a comprender que hay otro tipo de forma de hacer ciudad, que sí, que el Estado puede en cierta forma planificar su desarrollo territorial. Esto no es una política bolivariana, les comento que en Francia, en Alemania, en los países de Europa del Norte, en los países asiáticos sucede, por lo tanto no hay que tampoco satanizar las cuestiones cuando hablamos de que el Estado tenga una presencia más fuerte, y en ese sentido era una cuestión que quería dejar clara. Yo creo que ya Jessica también se refirió a las principales cuestiones y en este momento pues le cedo la palabra a don Francisco para que abra el espacio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Mario y a Jessica por acompañarnos en esta conferencia de prensa, ya que es muy importante para nosotros que la ciudadanía se entere de cuál es la razón de este reglamento. Ha de decirse que es un reglamento que tiene un atraso de más de 30 años, se está simplemente actualizando el reglamento que viene vigente desde 1983 de la Ley de Urbanismo, entonces de fraccionamientos y urbanizaciones más bien, porque la Ley de Condominios en este caso tiene su ley y además tiene su reglamento. Es importante también decir que no se vale que algunos grupos se arroguen la potestad de creerse dueños de la verdad, sino que la ciudadanía en general tiene total derecho de conocer sobre reglamentos y leyes en este país y poder también interpretarlos para poder aportar a la discusión. Así que quedamos a las órdenes de todos ustedes por si tienen alguna pregunta. ¿Consultas? La periodista Susi Uritrago tiene una pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Pues muchísimas gracias entonces por su atención. Para el Frente Amplio ha sido un gusto estar acá nuevamente, estamos a la orden. Claro, mucho gusto.